Weekly Tip más. Y en esta ocasión quiero compartir contigo cómo saber si me he arrepentido de verdad. Bueno, pues dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vemos ahí que verdaderamente el rey David se arrepintió por el adulterio que había cometido. Él estaba profundamente quebrantado, genuinamente, y Dios le perdonó por completo. El Señor le devolvió la alegría y el gozo de su salvación, y además hizo cosas maravillosas en su vida. Si él no se hubiera arrepentido, no hubiese podido pasar nada de eso. El arrepentimiento es el primer paso para todo cambio. Puede que nosotros pensemos, si el arrepentimiento no es fácil y en ocasiones es imposible, como en el caso de Esaú, quizá creo que me he arrepentido, pero no es así. ¿Cómo puedo saber si me he arrepentido? Juan el Bautista nos dice que nosotros debemos de producir frutos dignos de arrepentimiento. Nos dice que debemos de tener una conducta que sea coherente con el arrepentimiento. Es decir, si las raíces del árbol están sanas, darán fruto. Si el corazón humano está en paz con Dios, entonces hay un arrepentimiento genuino y la evidencia de esto será innegable para todos, no solamente para Dios. Cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos, como dice el apóstol Pablo, dice que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. ¿Cuáles son entonces las obras de arrepentimiento o los frutos de arrepentimiento? En la Biblia vemos registrados por lo menos cuatro cosas que nosotros debemos de ver si están verdaderamente en nuestra vida para saber si nos arrepentimos, y si no, pues debemos meditar si es que nos hemos arrepentido o no. Una de ellas es la ausencia de la justificación. Cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos, no hay en nosotros esas frases tales como jamás entenderán por qué lo hice. Mi vida es demasiado difícil. No saben todo lo que he pasado. Cuando realmente estás arrepentido, las excusas a tu pecado te parecen repulsivas, tal como el hijo pródigo, cuando dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Jamás dijo, pero es que mi vida es difícil. El verdadero arrepentimiento no admite justificación. 2. Cuando estás verdaderamente arrepentido, hay una tristeza genuina. El verdadero arrepentimiento conlleva una tristeza que siente el corazón al contemplar su pecado por haber ofendido a Dios. Cuando el hijo pródigo se arrepiente, dice, he pecado contra el cielo, primeramente contra Dios y después contra su Padre. Entonces, cuando verdaderamente hay esa convicción, esa tristeza que nos hace saber que hemos ofendido a Dios, entonces puedes saber que realmente estás arrepentido. Cuando no te están doliendo las consecuencias, sino más bien esa separación entre tú y Dios que hay a causa del pecado. 3. Hay una confesión abierta de tu pecado. Una de las pruebas del arrepentimiento es que hay un deseo de confesar el pecado. A ti te da lo mismo que se enteren quien se tenga que enterar. Y el motivo es porque una vez que tú estás bien con Dios, cuando tú has presentado ese pecado delante de su santidad, entonces ya no tienes fuerzas para querer defender delante de otra persona pecadora lo que hiciste. Simplemente ese deseo desaparece. Como cuando el hijo pródigo se acerca al padre y él primeramente dijo, le diré a mi padre, no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como uno de tus jornaleros. No solamente quería confesarle a Dios, sino también a su padre y hacerle saber que no era digno, que era pecador. Cuando eso pasa en ti, entonces realmente estás experimentando un arrepentimiento. Y la última es la restitución. Cuando tú estás en paz con Dios, quieres estar en paz con los demás, entonces corres a tu esposo, corres a tu esposa, corres a aquella persona a la que ofendiste, a tu jefe, a tu hermano, y le dices, Dios está haciendo algo en mi corazón, y le pides perdón. Así como Zaqueo cuando se encontró con Jesús y dijo, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces él no solamente quería estar bien con Jesús, sino que también quería arreglar las cosas con aquellos que él había perjudicado. Entonces, en medida de lo posible, necesitamos también nosotros sentir ese deseo de restituir a aquellos que hemos ofendido. Y por último, pues esta pregunta es para ti. ¿Has experimentado un verdadero arrepentimiento? ¿Has experimentado la ausencia de la justificación, la tristeza genuina por ofender a Dios? ¿Has confesado abiertamente tu pecado sin importar quién se entere? ¿Y has sentido el deseo de restituir el daño? Si robaste, devolverlo. Si mentiste, aceptarlo, confesarlo, pedir perdón. Porque si no es así, tal vez realmente no has experimentado un verdadero arrepentimiento. Medita en esto, cuídate mucho y que Dios te bendiga.